justamente el estrés. Esa reacción natural que se activa en absolutamente todos los seres humanos, porque forma parte, es como de nuestros registros, de nuestras memorias. Yo mirando lo que es el estrés desde la información del método, me hace tanto sentido aquello de que simplemente el cuerpo físico, el ser que somos frente a alguna situación que pueda representar peligro o amenaza, desencadena una reacción que le lleva a enfrentar esa situación o a huir. Y eso es justamente lo que se conoce como estrés. Y para eso justamente es que vamos a hablar hoy, que de hecho invitamos a esta conversación a uno de nuestros panelistas, porque de hecho, a ver, nuestra comunidad va creciendo y sentimos que hay miembros de nuestra comunidad que tienen información tremendamente valiosa que compartir. Sobre todo celebramos que cada vez en mayor medida profesionales de la salud se van abriendo a recibir esta información, a integrar ciencia y espiritualidad, a ver el ser, a ver a sus pacientes, a ver al ser humano mucho más allá del cuerpo físico, verlo desde la integralidad del ser real que somos y por supuesto a potenciar toda su labor al servicio de muchos seres con las herramientas que nos entrega el método. Y fue el caso específicamente del doctor Ricardo Mendoza, quien es médico internista, endocrinólogo, se ha formado también en el área de medicina biológica integrativa y hoy justamente nos estará acompañando para conversar en este live, porque una de sus áreas de especial interés es justamente el entregar a todos sus pacientes y también a equipos que trabajan con él, según me comentaba, en el Hospital Vargas, pues, y en el Instituto Diagnóstico, pues también de San Bernardino, en donde se desempeña, que permanentemente está dando charlas e información respecto a los efectos del estrés en el cuerpo, cómo pueden ser justamente combatidos, aminorados, e integra dentro de todo esto, por supuesto, técnicas meditativas de yoga y hoy día también el método de activación interna de la glándula pineal. Así que vamos a hablar hoy con el doctor Ricardo Mendoza, que ya debe estar por aquí conectado. Yo voy a enviarle por aquí la invitación. A ver, doctor Ricardo Mendoza está por aquí. Te envío la invitación al doctor Ricardo Mendoza, o si quieres tú también me puedes enviar la invitación para unirte a esta transmisión y que justamente podamos entonces compartir con toda nuestra comunidad, oye, herramientas, tips y cómo hacemos nosotros para sobrellevar sobre todo este momento que estamos viviendo, en el que por supuesto estamos expuestos a muchísima información que también genera en nosotros reacciones de alarma, de alerta, ¿sí? De estar justamente allí atentos a algo que representa una amenaza para todos, y eso por supuesto activa un estado de estrés en cada uno de nosotros que, reitero, es una reacción natural frente a todo estímulo externo, pero el tema es cuando ya eso se transforma en distrés o estrés crónico y afecta todos los sistemas del cuerpo físico, porque realmente un poco revisando el material que el doctor Mendoza me compartió, leyendo un poco más sobre el tema, oye, veía cómo afecta y bueno, mira, causa enfermedades cardiovasculares, todo lo que, a ver si por aquí ya me está solicitando unirse, no, todavía no, doctor Ricardo Mendoza, ajá, aquí Danielito enviando saludos, por aquí, ay, mi querida Carola Correa, un besito, Carolita, gracias por estar allí también acompañándonos, tan bella. A ver, por aquí dice Arquitur Docencia, participo al máximo creando mi realidad personal. Qué linda. A ver, una vez más le envío al doctor Ricardo Mendoza la invitación para unirse al live. O, doctor Ricardo, me puedes enviar también la solicitud para unirte a este live y yo te acepto. Acepta mi invitación o envíame la solicitud para que entonces te unas a esta transmisión, a esta conversación, y que podamos compartir muchas de las herramientas que él también entrega a través de sus conferencias, de las charlas que prepara de manera recurrente,
en donde justamente habla de cómo la relajación genera una respuesta fisiológica opuesta justamente a lo que genera el estrés. Hay como una química en nuestro cuerpo que también se genera frente a este tipo de estímulos, y sobre todo es la forma en que nosotros nos lo vivimos, porque recordemos siempre que allí justamente es donde está la maestría, y que la verdadera libertad del ser está en decidir de qué manera yo reacciono frente a aquellos escenarios que estoy viviendo. No se trata de buscar cambiar la realidad, porque, o eso que llamamos realidad, pero que también reconocemos que son simplemente resultados de nuestras propias creaciones y justamente la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Vamos a ver si por aquí ya está el doctor conectado. No me llega todavía la solicitud del doctor. Déjenme ver por aquí, a ver, yo le escribí justamente esperando para que conecte. Yo le escribí justo antes de iniciar, pero bueno, no sé qué estará sucediendo aquí, que el doctor Ricardo Mendoza no me envía todavía la solicitud. Por aquí Anita en letras, un gran abrazo. Bueno, nuestra querida Ana María Gil, quien nos gestiona las redes sociales y quien está allí siempre al servicio de ustedes también para responder. Él me dice, sí, estoy listo, acepta la invitación. Le escribo aquí, acepta la invitación, por favor. Ajá. A ver. Le envío una vez más la invitación al doctor Ricardo Mendoza para que se una a este live, y de seguro vamos a tener una conversación que va a aportar herramientas tremendamente valiosas para todos, y sobre todo para que nosotros recordemos también, quienes son pinealistas, oye, la forma en que nosotros podemos hacer uso de todo aquello con lo que contamos, el tema de centrarnos, de poner la atención en ese eterno presente, en lo que queremos manifestar, lo que queremos crear y no lo que queremos combatir, porque justamente ese hecho de estar teniendo la atención puesta en aquello que quiero combatir, en aquello que no me gusta, por supuesto activa en nosotros una reacción de estrés. ¿Por qué? Porque estoy viendo eso como una amenaza, porque eso gatilla en mí emociones de más baja frecuencia, entonces me da miedo y me da rabia o me genera frustración, y entonces empiezo a generar toda una química hormonal, entonces se empieza a producir, bueno, cortisol, pues que es la llamada hormona del estrés, y se empieza a producir, bueno, que sea adrenalina, noradrenalina, y entonces está el cuerpo todo el tiempo, eso es como en alerta, porque de hecho cuando nosotros tenemos la atención puesta en este tipo de eventos, nuestro cuerpo es como que siente que tiene una amenaza latente, permanente allí enfrente, y no reconoce si realmente las cosas están sucediendo o no. Yo me estoy adelantando a varios temas como para ir aprovechando el tiempo y compartiendo información de valor desde la mirada del método, pero aquí ya se está uniendo el doctor Ricardo Mendoza, y por supuesto que él nos va a aportar su mirada como médico internista, endocrinólogo, justamente para hablar de todas estas reacciones que se generan en el cuerpo, y lo más importante, con qué herramientas contamos para que nosotros podamos autogestionarnos y hacer frente a todo este tipo de situaciones, y por supuesto elevarnos por encima de todo aquello que consideramos una amenaza o un problema, y vivir en armonía, en paz, y enviándole las señales de más alta frecuencia a nuestro cuerpo físico. Así está, allí está el doctor Ricardo Mendoza. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Creo que hay algunos temas de conexión con el internet del doctor Ricardo Mendoza, pero bueno, aquí seguimos conversando. Aquí nos dice Rosa María, Maritza, estamos agradecidos por tanto, con mucho amor. Todas las herramientas que recibimos están para que las pongamos al servicio, y todo aquello que pasa por nosotros, y yo que específicamente me he vivido el método y lo practico y forma parte de mi día a día, y que he podido vivir por experiencia, que aun cuando podamos estar en medio de entornos que desde el humano parecen muy difíciles, oye, cuando uno se conecta, es como siempre nos dice Fresia, ¿sí? Nadie te va a sacar de tus problemas, tú los disolverás. Entonces, eso que vemos como problemas, ¿qué genera en nosotros o qué activa en nosotros? Justamente esa situación, como de tensión, de estrés, de miedo, hay una amenaza, hay algo allí que yo siento que no puedo controlar, y entonces estamos eso todo el tiempo como en alerta. Eso es lo que es el estrés, o el llamado
distrés, que es el estrés negativo. Porque reitero, o sea, ante cualquier estímulo, pues bueno, nosotros reaccionamos de determinada manera. Y ya estaba por ahí el doctor Ricardo Mendoza, se le cayó la conexión, creo que tiene algunos temas con el internet. Doctor Ricardo, si me envías nuevamente la solicitud, yo te acepto para unirte al live. O bueno, yo le envío una vez más, y aquí todos conectados en un 2 3 live perfecto. Le envío una vez más la solicitud al doctor Mendoza para que se una y conversemos sobre esto. Pero yo, por supuesto, voy abordando toda esta información desde la mirada del método, porque siento que siempre desde este lente, desde el lente de la energía, esa frase que citamos de manera recurrente del gran Nikola Tesla, cuando decía que si quieres descubrir los secretos del universo, pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces yo realmente ya todas las situaciones que voy viviendo en mi día a día los veo desde ese lente, o sea, desde el lente de la energía. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en lo invisible? ¿Desde qué sentimientos nos estamos moviendo? ¿Con qué tengo sintonizada mi antena interna? Que es justamente eso, la atención, que me hace entonces generar o gatillar en mí una serie de reacciones, porque por supuesto, todo aquello que ya nosotros vamos manifestando desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y todo esto que se va activando en nuestro cuerpo físico como respuesta a ese estado de alerta, de estrés, no es más que la respuesta del cuerpo al miedo. Es simplemente eso. ¿Por qué el cuerpo entonces se siente en alerta? Siento que hay una amenaza, siento que algo puede salir mal, siento que esto se puede salir de control, siento que, oye, estoy en la incertidumbre y no sé qué es lo que va a pasar, y entonces esa angustia, eso es lo que es el estrés. ¿Ah? La enfermedad del siglo XXI. Porque además lo otro que sucede es que nosotros tenemos como una fascinación por eso que llamamos futuro, o un deseo de explorar aquello que está más allá. ¿Ah? A cualquiera le dicen, oye, vamos a leerte aquí el futuro, no sé, las cartas, una bola de cristal, una cosa, y todo el mundo entonces allí, haciendo cola. ¿Ah? O vamos a ver qué hiciste o qué fue lo que viste en las vidas pasadas, y vamos a hacerte una regresión y vamos allá, y todo el mundo allí, curioso a ver qué es lo que le aparece. Que alguien te diga, vamos a sentarnos a meditar para que pongas la mente en blanco, para que entres en el estado de la no mente, o más allá de eso. Vamos a activar todo tu circuito interno, tu tecnología interior para conectar al campo de la unidad, para vivir en el eterno presente. La gente cree. Y eso es realmente lo más grandioso, lo más valioso que nosotros podemos hacer por nuestra salud física, por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, por la manifestación de resultados que sean cada vez más perfectos en cada uno de nosotros. Porque por algo es que se dice aquello de que el exceso, de que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, que vivir en presente es estar en paz. Y cuando nosotros somos capaces de vivir en el eterno presente creador, ahí no hay estrés que afecte. Vamos a estar siempre alertas, porque es un proceso de co-creación. No se trata de que uno está allá arriba todo el tiempo, así, no. Aquí estamos creando. Yo para poder estar en este momento hablándoles de este tema y pendiente de lo que nos escriben y pendiente de que el doctor Ricardo Mendoza se conecte y pendiente de la transmisión y la conexión, yo tengo que tener la atención puesta aquí. ¿Ah? Pero la atención siempre compartida, porque la atención se entrena. Entonces estoy en la atención permanente, en la conexión, por eso es lo que le decimos a los finalistas de manera recurrente, 1, 2, 3, que nos lleva a vivir en el eterno presente y la atención puesta en ese proceso co-creador, en ese estado de conexión, fuente generadora, equipo electrónico, padre, hijo, como cada cual lo quiera ver y lo quiera llamar. Si yo estoy permanentemente en ese estado de conexión, la vía media del Buda, no estoy fluctuando entre polaridades, no tengo la atención puesta en eso que llamamos futuro o en aquello que llamamos pasado, que ya sabemos que nada de eso existe. Del pasado, ¿qué es lo que hay en nosotros? Registros de todas esas experiencias creativas que nosotros hemos acumulado. ¿Y el futuro? El futuro es incierto. Eso que llamamos futuro lo construimos desde el eterno presente. Entonces, si yo me enfoco en eso, en vivir, en crear desde ese eterno presente, ahí no hay ansiedad, ahí no hay angustia, no hay reacciones de estrés, nada de eso.
Y por eso justamente, fíjese que el doctor Mendoza, él me compartía material pues de las charlas, de las conferencias que él da, y él se enfoca en eso, señores. La única manera que regulemos esta que, reitero, es la causa de tantas y tantas enfermedades. Hoy día incluso cuando se habla de todas estas enfermedades autoinmunes, enfermedades autocreadas y enfermedades raras, entonces todo se le atribuye al estrés. Yo leía incluso un artículo de una doctora española, pues revisando material para preparar todo este live, y ella decía, no hay enfermedad en la que la situación de estrés crónico no tenga una influencia importante. Hoy día todo. O sea, estaba viendo, o sea, diabetes tipo 2, la causa del estrés. Enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a nivel mundial. Porque hoy día entonces la atención puesta todo el tiempo que si en el virus, la cosa, yo digo, mira, hay tantas más enfermedades que están causando muchísimas más muertes que lo que causa esto. Y todas devienen de ese estado en el que nos encontramos, en el que seguimos alimentando memorias de miedo y que recordemos que el miedo es el sentimiento de más baja frecuencia. Y es la causa de todos los desaciertos creativos que hemos generado nosotros como humanidad. Además, a ver, a ver, a ver. Por aquí está Daniel Cuervo haciendo comentarios. Ajá. Y el doctor Ricardo Mendoza, yo creo que efectivamente él debe tener algún problema con el internet. Una vez más, le envío la invitación. Pero bueno, aquí vamos conversando sobre el tema porque por supuesto algo que nosotros decimos siempre es que... a ver, una vez más le envío la invitación al doctor Ricardo Mendoza. Que por supuesto, a ver, a quienes nos escuchan, quien no ha recibido el método todavía y dicen, bueno, pero es que ustedes hablan de que el método es la solución para todo. Pero es que allá va, cuando nosotros hablamos, y aquí es cuando tengo que resaltar realmente lo que es el método, que no es una fórmula más, no es una fórmula de autoayuda, no. Es la síntesis de la automaestría. La fórmula del origen, que aquí se entrega como fórmula, porque las cosas aquí en este campo son así. Hay como un proceso, 1, 2, 3. Pero que realmente es, por así decirlo, como recibir ese protocolo de encendido o de activación de todos nuestros circuitos, de encendido de nuestras memorias, de potenciación y recuperación de nuestra capacidad de ser creadores en perfección. Entonces, cuando nosotros vemos esa joya que tenemos en las manos y que la podemos practicar de manera simple, cotidiana, no hace falta estar en una condición específica. Yo el lunes pasado estuve en una masterclass, un evento privado que me invitaron pues a dar una charla y me preguntaban, pero hace falta respirar de una manera particular, los ejercicios de respiración, esto. Yo sé que todo lo que es la práctica de pranayama, ejercicios de respiración específicos, son tremendamente valiosos para situarse en el momento presente. Y que las técnicas meditativas y la práctica del yoga, por supuesto que allí está el fundamento de la conexión. Pero es que a todos los que tenemos el método, y atención a todos mis pinealistas que están por aquí conectados, recordemos lo que tenemos en manos, la herramienta con la que contamos, para que simplemente andando en la calle, en el día a día, y cuando estés en medio de esas situaciones que te estresan en demasía, el 1, 2, 3 es el que nos saca de esa situación, sin tener que aislarnos del entorno, sin tener que ponernos a respirar de una manera determinada, sino simplemente estar allí en conexión permanente. Y en 1, 2, 3 por fin vamos a hablar con el doctor Ricardo Mendoza. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Precisamente hablando de estrés, qué es lo que todos estos accidentes justamente producen. Esa es la característica de la reacción de estrés, es impredecible. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Ese es el punto. Sabes que, bueno, yo siempre digo que desde la conexión todo ocurre de manera perfecta y que simplemente cuando recibimos todas estas herramientas aparecen los escenarios perfectos para probar maestría. Y hoy justamente en este live en que vamos a hablar de estrés, se genera aquí una situación que desde lo humano, por supuesto, podría estresarnos. Sobre Oye, todo a ti, sobre todo a ti y a mí. ¿cómo?
sobre todo a ti y a mí. Claro que somos quienes vamos a hablar del tema, entonces aquí es el momento para probar maestría. Cómo nosotros nos mantenemos en equilibrio, en conexión y uno mantiene la calma y hacemos frente a las situaciones que no podemos controlar desde lo humano, ¿ah? Pero que desde la conexión siempre todo fluye en perfección. Y yo siento que incluso este retraso pues ha sido perfecto para probarnos, que también cuando nosotros estamos conectados pues podemos, oye, salir adelante, abordar aquello que queremos transmitir, que queremos compartir y por supuesto tener hoy día esta conversación, que gracias por aceptar la invitación, Ricardo. Ya yo he hablado bastante en este tiempo mientras nos conectábamos, pero quisiera que pudiésemos comenzar por definir para todos quienes se unen a esta transmisión qué es justamente el estrés, el distrés o el estrés crónico, y es generar como que esa distinción entre unos y otros y cuál es el efecto que generan en nuestro cuerpo físico. Bueno, Marita, antes que nada, quiero darte las gracias. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, para mí es un placer estar aquí hoy discutiendo un tema que es fascinante para todos. Y también, por supuesto, darle las gracias a quienes nos están viendo y nos están escuchando por estar ahí y por haber tenido la paciencia de esperar un poquito más, dadas las circunstancias tecnológicas propias de Venezuela en este momento. Cuando nosotros hablamos de estrés, tenemos que mencionar que en realidad estamos hablando de una respuesta. El estrés es una respuesta, se llama respuesta de estrés. La respuesta de estrés surgió hace millones de años a lo largo de la evolución de los mamíferos, como una especie de ayuda de emergencia cuando estábamos expuestos a situaciones que amenazaban nuestra vida. Cuando el mamífero se expone a algo que atenta contra su vida, surge una cantidad de cambios globales de todo el cuerpo, el cerebro y todos los órganos que generan cambios en la fuerza muscular, cambios en la circulación, cambios en la bioquímica del cerebro, cambios en el sistema inmunológico, cambios de una enorme cantidad, de una magnitud tal que hace que ese individuo pueda luchar o huir de un depredador, por poner el ejemplo. Es algo así como la comiquita de Popeye. Cuando Popeye tenía una emergencia, abrió una lata de espinaca y esa espinaca le daba super fuerza. ¿Se recuerdan? Uh-huh. Exactamente es la respuesta de estrés. Es el poquito de energía que necesita una cebra para poder huir de un león. Es el poquito de energía adicional que necesita una gacela de Thompson para huir de un chita. Y es, en fin, una cantidad de cambios fisiológicos que hacen que tengamos más energía, que corramos más, que si salimos heridos no haya tanta pérdida de sangre y en fin de cuentas eso nos prepara para luchar contra algo o para huir de ese algo. Esa es la respuesta de estrés aguda. Y gracias a esa respuesta de estrés aguda, nosotros hemos logrado sobrevivir los últimos cientos de miles de años. De hecho, en la escala evolutiva, las especies que han logrado mantener intacta esa respuesta de estrés son precisamente los que han sobrevivido en los últimos años. Pero esa es la respuesta de estrés aguda. El gran inconveniente, que es una maravilla y que gracias a ella es que nosotros hemos sobrevivido como especie. El problema real, Maritza, es que nosotros ya no nos enfrentamos con leones, ni con tigres dientes de sable, ni con mamuts gigantescos. En realidad, nuestros generadores de estrés actualmente son otros. Y ya la respuesta no es aguda una vez cada 6 meses o una vez cada 2 años, cuando yo me enfrentaba con un depredador,
Ahora la respuesta es todos los días, cuando nosotros nos exponemos a una multiplicidad de actividades a las que nos ha traído el mundo moderno. El estrés, que antes era agudo y ocasional y beneficioso, ahora es crónico, es permanente. Y el grave inconveniente que estamos teniendo nosotros en la actualidad, que es la paradoja a la que nos enfrentamos nosotros cuando hablamos de estrés, que una respuesta que inicialmente fue diseñada y creada para incrementar nuestra capacidad de supervivencia, se asocia en este momento con una enorme cantidad de enfermedades crónicas, con un riesgo mayor de muerte y posiblemente con reducción de la esperanza de vida y en todo caso con deterioro de la calidad de vida. Claro, pero eso tiene una relación directa con que estamos permanentemente percibiendo amenazas del entorno, porque una cosa es hace miles de años, pues, digamos que lo que tú dices justamente, Ricardo, bueno, cada cuánto se enfrentaba uno a un depredador, en ese momento se activaba esa reacción de estrés, pero ahorita es recurrente, porque entonces es tener la atención puesta en todo aquello que sentimos nosotros es una amenaza, y como es una amenaza, entonces activa en mí esas memorias o esos registros de miedo y son los que desencadenan este tipo de respuesta, ¿correcto? El inconveniente es que no solo respondemos ante amenazas, en realidad respondemos hasta ante cambios bruscos. Los cambios bruscos a los que nosotros, porque ocurren bruscamente, no hemos tenido la capacidad de adaptarnos, también generan en nosotros la respuesta de estrés. Todos los cambios bruscos que ocurran a nivel de la salud, como por ejemplo una enfermedad, a nivel de la vivienda, como por ejemplo perder la casa, cambios bruscos que ocurran a nivel de la economía, cambios bruscos a nivel del trabajo, como por ejemplo cuando alguien lo botan del trabajo, cambios bruscos a nivel de la vida, como por ejemplo los cambios en las características de la vida o la pérdida de la vida. Cualquier cambio que ocurra a nivel de la salud, de la vivienda, de la economía, del trabajo o de la vida de nosotros, de nuestra familia o de nuestro entorno, cuando ese cambio ocurre de una forma demasiado rápida y no genera la capacidad de adaptarse, produce en nosotros la respuesta de estrés. Por ejemplo, vamos a hablar de la escala de reajuste social, que es una escala, los psicólogos son expertos midiendo el estrés con un montón de escalas bien interesantes. La escala de reajuste social le asigna un puntaje a cada uno de los acontecimientos de la vida y según ese puntaje de estrés, cuando se totaliza el número de puntos anuales y supera un determinado puntaje, pues nosotros sabemos que tenemos mayor riesgo de sufrir trastornos físicos o trastornos psicológicos relacionados con el estrés. Por ejemplo, en la escala de acontecimientos vitales, el puntaje, el acontecimiento de mayor puntaje es muerte del esposo o la pareja. Se acompaña de un puntaje de 100. El segundo es el divorcio, que se acompaña de un puntaje de 73. Y así sucesivamente. La separación conyugal, 65. El encarcelamiento, 63. El despido del trabajo, 47 puntos. Y así sucesivamente hay una lista de 50 ítems que nos permiten a nosotros saber a qué generadores de estrés potenciales estamos enfrentados de forma crónica en nuestra vida. Cuando nosotros sumamos el puntaje que tiene cada uno de esos ítems en los últimos 12 meses y ese puntaje supera los 250 puntos, pues necesitamos obligatoriamente hacer un taller antiestrés o algo que nos explique cómo manejar el estrés de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo hacer frente a todas estas situaciones? Porque fíjate tú hablabas aquí de la reacción que se genera en los seres frente al cambio. Y atención, lo único que no cambia
es que todo cambia. Entonces nosotros estamos expuestos al cambio permanente. O sea, algo que aquí se mantiene de manera recurrente es la impermanencia de las cosas. O sea, todo en algún momento termina, todo en algún momento cambia. Por más que nosotros nos esforcemos en mantener las cosas cuadraditas, ordenaditas como están, las cosas van a cambiar. Y por otro lado está el miedo a perder lo externo, a perder el trabajo, a perder la pareja, a perder la vida. Y todo lo que nosotros vivimos en esta experiencia que llamamos vida es transitorio. Entonces realmente estamos generando una reacción frente a eventos que no podemos cambiar. El tema es cómo hacemos nosotros para vivirnos todo esto. Antes de conversar contigo, Ricardo, yo estaba hablando un poco de la mirada desde el método, de cómo nosotros, oye, entrenando la atención o viviendo conectados podemos hacer frente a esto, pero me encantaría que tú puedas compartir con nuestra comunidad aquello de lo que tú hablas en tus conferencias respecto al efecto de la meditación, del yoga, de la respiración consciente, de la meditación trascendental y que genera justamente esa respuesta opuesta al estrés, porque la pregunta es que aquí dicen, oye, ¿puedo no salir del estrés? ¿Cómo hacemos para salir del estrés? Porque en función de esto sería imposible, porque permanentemente estamos expuestos a eventos que podrían desencadenar estrés en nosotros. Ahora, el tema es cómo yo me lo vivo y qué hago frente a estas situaciones. Acabo de comentar que el cambio brusco, que no nos permite la capacidad de adaptarnos, produce en nosotros la respuesta de estrés. Pero hay varias características de ese cambio que le hacen ser más generador de estrés o menos generador de la respuesta de estrés. Por lo menos hay tres características importantes. La primera es la elección. La segunda es el control. Y la tercera es la predecibilidad. Cuando el cambio yo lo elijo, cuando lo que ocurre yo lo controlo y cuando yo puedo predecir qué es lo que va a ocurrir después, ese cambio no me va a generar a mí la respuesta de estrés o en todo caso no va a ser de gran magnitud. El problema ocurre cuando yo no elijo el cambio. Yo no elegí que me botaran del trabajo. Cuando yo elijo cambiar, yo salir yo del trabajo porque conseguí algo mejor, es una cosa. Pero cuando el jefe es el que elige que yo deje de trabajar, es otra cosa totalmente distinta. Entonces la primera característica del cambio importante es la elección. Segundo, el control. Cuando yo soy quien controlo lo que ocurre en ese cambio, cuando yo tengo el control, eso genera pocos niveles de hormona de estrés. Y la tercera característica importante, entre otras, Maritza, te estoy resumiendo la cuestión, es la predecibilidad. Cuando yo sé lo que va a ocurrir después, o que cuando yo sé lo que va a ocurrir en el transcurso del cambio, entonces eso es una circunstancia o un cambio que es poco generador de estrés. La elección, el control y la predecibilidad son las características del cambio que hacen que ese cambio sea distrés, estrés malo, o que sea eustrés, que es un estrés bueno. Imagínate lo siguiente. Si a mí me agarran, me suben a un puente, me amarran de una pierna y me lanzan de cabeza por el puente, y a mí no me preguntaron, yo no lo elegí, yo no lo controlé, yo no sé, me muero con los niveles de hormonas de estrés tan altos. Pero cuando el muchachito o la persona decide lanzarse por un puente con un Benji, que lo amarran con esa liga y que se lanza y disfruta a millón, es otra cosa totalmente distinta. Él lo eligió, él sabe que hay control, porque la Claro, actividad dura 2, 3, 4, 5 minutos. sí, Ricardo, hay muchas situaciones en la vida que por supuesto son nuestras elecciones conscientes,
Hay otras en las que simplemente estoy expuesto a el proceso creativo del otro y a la forma en que el otro se desenvuelve en ese entorno que estamos nosotros compartiendo. Entonces, algo en lo que siempre insistimos desde el método es en la maestría, porque no es lo que ocurre en el entorno, es como yo lo interpreto, como yo me lo vivo, no es lo que hace el otro, es qué es lo que esa actuación o esa decisión del otro genera en mí y debo trabajarlo es en mí. Porque si nosotros ponemos permanentemente la atención afuera, en los eventos externos, siempre hay cosas que van a cambiar y que yo no puedo controlar. Siempre hay cosas que voy a perder, pero que también nosotros de esta información sabemos que no perdemos nada realmente, porque los seres a los que amamos, con ellos nunca nos separamos. Hay enlaces que se generan entre todos y que las cosas materiales que tenemos, las tenemos de manera transitoria. Entonces el tema es que, mira, todo eso en algún momento va a cambiar. Las cosas van a cambiar en algún momento. Yo no puedo afectar el libre albedrío del otro porque cada quien hace lo que quiera hacer y puede hacer, o sea, puede decidir y comportarse como quiera hacerlo. El tema es cómo yo reacciono, cómo aprendo yo a autogestionarme para que esos eventos que no puedo controlar del entorno no desencadenen en mí ese tipo de situaciones y yo pueda vivírmelas en paz. ¿Mm? ¿Qué herramientas compartes tú para Ese, ese sentido? ese es precisamente el punto, porque la susceptibilidad al estrés es individual, número uno. Número dos, todos nosotros estamos expuestos a situaciones que pueden potencialmente generar en nosotros la respuesta de estrés. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Aprender un grupo de técnicas que nos van a permitir gerenciar esa respuesta de estrés, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, primero, lo más importante, Maritza, que conozcamos qué es el estrés. ¿Cuáles son los generadores de estrés? ¿Cuáles son las manifestaciones del estrés? ¿Cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas, conductuales del estrés? Pero sobre todo, lo más importante, cómo aprender nosotros a manejar el estrés de nuestra vida. Entonces te comentaba que lo más importante es el aspecto cognitivo. Sé qué me está pasando. Sé que tengo una respuesta de estrés. Sé que mi frecuencia cardíaca está incrementada, que mi frecuencia respiratoria está incrementada, que siento los cambios emocionales típicos de la respuesta de estrés, que mis niveles de hormonas de estrés están altos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ese es el punto importante. Entonces yo puedo decidir disfrutar o vivir esa reacción estresante hasta el final. Y yo sé que luego haciendo ejercicio o meditación puedo reducir los niveles de hormonas de estrés. Puedo decidir evitar esa situación estresante o puedo decidir en algún momento de la vida adaptarme a esa situación estresante si ese generador de estrés está viviendo conmigo durante toda la vida, por mencionarte un ejemplo. ¿Qué es lo importante? Que nosotros sepamos que hay recursos internos. Por cierto, no hay ningún medicamento que cure el estrés. No hay ninguna inyección antiestrés. Todo lo que se gerencia en lo que es el manejo del estrés es endógeno, es interno, es adecuado control y manejo del estrés. De hecho, hay un boom en este momento en el mundo universitario que gira en torno al adecuado manejo del estrés. En este instante, Maritza, hay más de 150 universidades de Estados Unidos que están enseñándole técnicas para el manejo del estrés a los alumnos, a los profesores y al personal. ¿Qué tipo Porque saben, de enseñan, Ricardo? ¿Nos puedes compartir un poco esta información? sí, claro, claro, fíjate que yo estoy hablando en este momento de estrés, pero en realidad mi tema de dominio no es el estrés solo, es el estilo de vida. Cuando nosotros hablamos de estilo de vida, es las cosas que tiene que hacer cada uno de nosotros para estar sano. Es hacer ejercicio, bajar de peso, comer sano, alejarse del cigarrillo, el alcohol y las drogas y aprender técnicas para el manejo del estrés. Por decirte algo,
La Universidad de California tiene un programa que se llama Campus Saludable desde hace 10 años, que implica un manejo global del estilo de vida y un manejo particular de las técnicas para el manejo del estrés. Fíjate, para los estudiantes, para los profesores y para el personal de la universidad, que gira en torno a las 100.000 personas. Ellos, ¿qué están utilizando para los muchachos? Técnicas de meditación, técnicas orientales que nos permiten, es lo que le ha permitido a los monjes tibetanos tener cero estrés de hace 3.000 o 4.000 años. Y la ciencia, cuando estudia a esos monjes tibetanos y descubre qué es lo que ocurre en la sangre, qué es lo que ocurre en el cerebro, qué es lo que pasa en el sistema límbico, qué es lo que ocurre a nivel de la bioquímica corporal, se maravilla de lo que ocurre. Y esa es la razón por la que más de 150 universidades de Estados Unidos hoy están utilizando técnicas para el manejo del estrés para los estudiantes. Y muchas de ellas son online, son meditaciones, son aplicaciones que les permiten a los muchachos poder medir los niveles de estrés, poder de inmediato aplicar 50, 80, 100, 150 meditaciones guiadas que les permiten reducir los niveles de hormonas de estrés en más del 60%. Y eso se acompaña de cambios en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la bioquímica del cerebro, en los genes que se expresan en las personas que practican meditación, y eso, por supuesto, reduce las enfermedades asociadas con el estrés, y eso, por supuesto, repercute sobre la calidad de vida. Claro. Claro, y estas son justamente esas reacciones fisiológicas que se generan como que son reacciones fisiológicas completamente opuestas a la reacción fisiológica que gatilla en nosotros, en nuestro cuerpo físico, ese estado emocional de alerta o de sentir esa amenaza latente, que en el fondo es la activación simplemente pues del sentimiento de miedo. Y que desde esta información recordamos, Ricardo, que el sentimiento de miedo es el sentimiento de más baja frecuencia. Por aquí tenemos comentarios, Ricardo. A ver, bueno, el doctor Ricardo López, saludos al doctor Ricardo López que nos está acompañando aquí. Dice, cada persona tóxica tiene que resolver su propio proceso. Porque antes alguien había preguntado que qué hacemos con las personas tóxicas. Alguien había dicho que qué hacer con las personas tóxicas. Viven explotando por estrés y no sé qué hacer para que conciencie eso. El doctor Ricardo López comenta, cada persona tiene que resolver su propio proceso. Lo más que podemos hacer es mostrarles algunas herramientas para que resuelvan sus propios procesos, pues lograr esa conciencia es un proceso individual. ¿Qué herramientas se le pueden aportar? O sea, ¿qué le dirías tú a esta persona que hace este comentario? Tú acabas de mencionar el punto, y es el término adecuado. Respuesta de la relajación. El principio es la respuesta de estrés. La respuesta de estrés, que ya la comenté, la respuesta de estrés agudo y crónico, tiene una respuesta fisiológica antagonista, opuesta por completo. Es la que se conoce como la respuesta de la relajación. La respuesta de la relajación es la que se produce. Si aquella aumenta la frecuencia cardíaca, esta la reduce. Si aquella aumenta la frecuencia respiratoria, esta la reduce. Entonces, es la respuesta fisiológica totalmente opuesta a la respuesta de estrés. Y esa respuesta de la relajación es la que nosotros inducimos cuando practicamos meditación, cuando practicamos yoga, cuando practicamos tai chi, cuando hacemos imaginaría guiada o cuando practicamos técnicas de biorretroalimentación. Todas estas técnicas nos permiten a nosotros antagonizar la respuesta de estrés, nos permiten reducir los niveles de hormonas de estrés y nos permiten beneficiarnos de todos los cambios bioquímicos, fisiológicos, de imágenes y funcionales del cerebro que a nosotros nos conviene producir en nuestro cuerpo una o 2 veces al día. Se recomienda
que practiquemos meditación o yoga o cualquiera de estas múltiples técnicas que generan la respuesta de la relajación, una, dos. Se corta la comunicación. Y bueno, yo por supuesto aquí pienso automáticamente en ese salto al vacío que damos nosotros cada vez que iniciamos los ejercicios de activación, donde se lleva a ese estado de relajación profunda del cuerpo físico y por supuesto la conexión superior para elevar la frecuencia de nuestros sentimientos. Fundamental que por supuesto hay técnicas meditativas que se pueden practicar como justamente tú dices, Ricardo, 2 veces al día, pero cuando ya tenemos también el método o esta información, vivir en ese estado de equilibrio, de salir de estar fluctuando entre esas polaridades, o sea, oleaje del campo emocional y pasar justamente a estar en ese estado de conexión, yo siento que por supuesto es una tremenda herramienta que nos lleva a cambiar la química en nuestro cuerpo y cambiar justamente esas hormonas, adrenalina, cortisol y todo lo que se produce ante reacciones de estrés por esas hormonas de la felicidad y producir entonces más serotonina y oxitocina y todo aquello que nos lleva a estar en ese estado de armonía, de equilibrio, ¿verdad? Claro, Maritza, fíjate, la meditación consta de 4 pasos. Primero, un sitio tranquilo. Naturalmente que debemos estar en un sitio tranquilo. Si vamos a meditar, difícilmente hacerlo en una discoteca, pero un sitio tranquilo en el cual podamos estar relativamente aislados y relativamente sin música a todo volumen, sin teléfonos que repiquen, un sitio que nos permita tener un rato de tranquilidad. Segundo, una posición cómoda. Estar sentado o acostado cómodamente nos puede permitir a nosotros meditar o relajarnos. La tercera característica es lo que se conoce como una actitud pasiva. Todas las técnicas meditativas se acompañan de lo que se conoce como una actitud pasiva. Digamos que es lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Nuestra mente generalmente está produciendo pensamientos y nosotros estamos acostumbrados a que nuestra mente produzca pensamientos de forma continua. En la meditación se busca, en la medida de lo posible, producir pensamientos. Ojo, eso es muy fácil de decir, pero eso es muy difícil de lograr. Es posible ¿Cómo que entra los ahí, yogas. Ricardo, el ejercicio del gran silencio? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? De los que entregamos en el seminario de activación. Excelente, me encantan, me encantan, me encantan. De verdad, me gustan y he tenido la oportunidad de hacerlos y me parecen excelentes. Para terminar el punto de la actitud pasiva, en la medida de lo posible, claro, eso es fácil de decir, no es fácil de hacer. La persona debe intentar concentrarse, que es el cuarto punto, en un objeto. Generalmente es la respiración, generalmente es un sonido, generalmente es un mantra. De esa manera, cuando nosotros estamos en un sitio tranquilo, en una posición cómoda, con una actitud pasiva y concentrados en un objeto durante 5, 10 o 15 minutos, de inmediato se reduce el metabolismo basal, se reduce el consumo de oxígeno, se reducen los niveles de ácido láctico, se reducen los niveles de cortisol, se reducen los niveles de proteínas, se reducen todos los cambios relacionados con el estrés, se produce la respuesta de la relajación y nosotros nos beneficiamos de una respuesta de la relajación que ya como lo he mencionado es totalmente antagónica a la respuesta de estrés. Y eso también, Entonces, Ricardo, que se fortalezca nuestro sistema inmune, porque hoy día frente a toda esta amenaza a que estamos expuestos
todos los seres humanos con este tema del virus y todo esto, algo que es fundamental es que nosotros potenciemos nuestro cuerpo físico y podamos fortalecer nuestro sistema inmune. Y se habla mucho de la importancia de mantener un estado de equilibrio emocional. Entonces, cómo justamente la relajación profunda, la meditación, todas estas técnicas, por supuesto, el método ayuda a que ese sistema inmune esté mucho más potente, Ricardo. Mi vida, eso es ultra fácil de explicar. Resulta que cuando nosotros nos estresamos, lo primero que se deprime es nuestro sistema inmunológico. Por consiguiente, para nosotros tener nuestro sistema inmunológico balanceado, necesitamos lo contrario del estrés, que es la respuesta de la relajación. De hecho, cuando se hacen los experimentos con animalitos y se exponen a diferentes generadores de estrés físico, térmico, químico, todo eso, el timo, que es uno de nuestros órganos linfáticos del sistema inmunológico por excelencia, se reduce en un 50% y los ganglios linfáticos se atrofian. Eso es lo que está ocurriendo en nosotros cuando estamos estresados. Así que, dado que en este instante estamos enfrentados a una pandemia que nuestro principal aliado es nuestro sistema inmunológico, nos conviene que nuestro sistema inmunológico funcione a la perfección. Y ya sabemos que mantenernos relajados y desestresados contribuye a que nuestro sistema inmunológico funcione mejor. De hecho, yo te comentaba ayer o anteayer cuando conversé contigo que acaban de publicar un trabajo español en el que se demuestra que las personas mayores de 50 años que realizan ejercicio físico toleran mejor la infección por coronavirus y sufren menos complicaciones y por consiguiente se mueren menos. Es muy probable que exactamente lo mismo ocurra en las personas que están desestresadas, precisamente por lo que te acabo de comentar. Estrés deprime a nuestro sistema inmune, la respuesta de la relajación normaliza o estimula a nuestro sistema inmunológico. Todo hablabas hace rato de las emociones. Ese es un tema fascinante, Maritza, porque resulta que el estrés tiene una relación directa con algunas emociones negativas. Y algunas emociones negativas, a su vez, tienen una relación directa con el estrés. Hablemos de dos, mencionemos dos. Primero, el miedo. Y segundo, el odio. Nosotros, cuando estamos estresados, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque simplemente, recuérdate que la respuesta de estrés se produce ante situaciones que amenazan la vida. ¿Qué le interesa a ese animal, a ese mamífero que estuvo enfrentado a una situación de estrés aguda y sobrevivió? Tener miedo del sitio, porque en ese sitio es que vive el depredador. Del depredador, porque ese fue el que casi se lo come. De las circunstancias relacionadas con el estrés agudo. Por esa razón, cuando nosotros sentimos estrés agudo, sentimos miedo. ¿Y qué pasa con el odio? Que es otra emoción que que percibe mucha gente. Resulta que en experimentos que se han hecho con estudiantes de psicología, a quienes les colocan electrodos en la piel, en los músculos y le miden la frecuencia cardíaca, se demostró que cuando esos estudiantes de psicología se ponían a pensar en el odio, en alguien a quien odiaban y en ejercer el odio vengándose de esa persona de alguna manera, de inmediato cambiaban las características eléctricas de la piel. Los músculos, medidos por electromiografía, contraían. Los niveles de hormona de estrés se incrementaban, la frecuencia cardíaca se incrementaba, la frecuencia respiratoria se incrementaba. Y justamente esas personas que odian más son las que están más estresadas. Te lo acabo de explicar por qué. Son precisamente las que tienen más enfermedades relacionadas con el estrés. Pero en ese mismo
mismo grupo de estudiantes, cuando en vez de visualizar el odio, los ponían a visualizar el amor, o los ponían a visualizar comprendiendo a su agresor y perdonándolos, todos los parámetros de estrés se reducían. La conductividad eléctrica, las contracturas musculares, la frecuencia cardíaca e incluso los niveles de hormonas de estrés. Eso explica la importancia de las emociones, y de hecho en este momento hay un montón de programas de perdón. El más importante es el de la Universidad de Stanford. Explica la ventaja del perdón y la desventaja del odio. Y ya te comenté y te expliqué la relación que hay entre el odio y el miedo y el estrés. Y Y esa relación hay también, es bidireccional. y así como existe una relación entre el odio y el miedo, que está relacionado con esas relaciones fisiológicas que genera justamente el estrés, también hay una relación directa entre el perdón y el amor. Así que lo que siempre decimos nosotros, a vibrar en amor. Ya nos quedan pocos minutitos para completar la hora de transmisión. Ricardo, me encantaría que pudieses dar un mensaje de cierre con algunos tipsitos a todos quienes están aquí conectados y que dicen ya, estamos expuestos a todo este tipo de situaciones que por supuesto desde lo humano pueden desencadenar en nosotros esta reacción, pero ¿qué hago para hacerle frente y cómo me vivo este día a día en un estado de paz, quietud, equilibrio? ¿Qué mensaje quieres darles? Ok, antes que nada, quiero comentar que la salud es un fenómeno biológico, psicológico y social. Y que el estrés justamente se relaciona con las características psico, psicológicas que se relacionan tanto con los fenómenos de salud como con los fenómenos de la enfermedad. Eso por un lado. Por el otro lado, recordar que somos un ente integral. Hablamos de cuerpo, mente y también de espíritu. Ya la medicina del estilo de vida, que es una especialidad desde hace 10 años, está considerando a la espiritualidad como parte de la salud y como parte del fenómeno salud-enfermedad. Y esa medicina del estilo de vida justamente pues, es la misma filosofía que yo comparto, que estoy compartiendo hoy con ustedes y que comparto con mis pacientes. Estamos hablando de algo integral, algo holístico. Estamos hablando de hacer ejercicio, estamos hablando de bajar de peso, estamos hablando de alimentarnos bien, estamos hablando de alejarnos del cigarrillo, el alcohol y las drogas, y estamos hablando de aprender técnicas para el manejo del estrés. Hay un estudio reciente que se hizo con estudiantes de medicina que estaban en el último trimestre del primer año de la carrera y les enseñaban a un grupo de ellos técnicas para el manejo del estrés y al otro grupo no. Aquellos que aprendieron técnicas para el manejo del estrés, tales como visualización guiada, como aprendizaje y reconocimiento de emociones, tales como técnica, ejercicio físico, y aquellos que practicaban de una forma regular la meditación, tuvieron a final de año, en la época de los exámenes finales, una reducción de los niveles de hormona de estrés que se acercó al 60%. 60% menos niveles de hormonas de estrés. ¿Qué me interesa a mí que quede como aprendizaje hoy? Primero, estrés agudo para la supervivencia. El estrés judicial de nuestra calidad de vida y para nuestra supervivencia. Un grupo grande Se oye de entrecortado, técnicas para el Rick. manejo del estrés, que Uh-huh. hay un grupo grande de técnicas para el manejo del estrés que incluyen primero el aspecto cognitivo, saber de qué estamos hablando. Por eso es tan importante lo que te estoy comentando. Segundo, que hay un enorme grupo de técnicas que podemos aprender. Meditación, una enorme cantidad de técnicas que nos ayudan a controlar a nosotros el estrés. Y algo que es bastante importante
Bueno, si estamos terminando va a ser difícil que lo pueda conversar hoy. Nosotros tenemos que entrenar todos los días para cuando nos enfrentemos a una situación estresante, de una forma automática responder de la manera adecuada. Yo Así quisiera es. invitar a las personas que me están escuchando a que revisen mi sitio web. Allí tengo 2 artículos sobre la respuesta de estrés y sobre la respuesta de la relajación. No sé si menciono las actividades que estoy haciendo con mis pacientes que podrían serle de utilidad a otras personas que estén en este grupo, Sí, o tú lo mencionas. adelante. Se oye entrecortada, se corta la... A Sí, ver, se si corta. no copy, tenemos el sitio web del doctor Ricardo Mendoza, por supuesto, y bueno, y como siempre, recordar que nada viene de afuera, todo viene de dentro y que como dice aquí, Arquitur Docencia, hay que sentarse y dominar el caballo interno para poder entrar al silencio. Así que a quien anteriormente por allí nos estaba preguntando incluso cómo manejar esto en un adolescente de 11, 12, 13 años, recordemos que nosotros a través del intelecto decidimos en dónde poner nuestra atención. Tú decides si poner la atención en aquellos eventos que te generan miedo, angustia o preocupación, o ponerla en el eterno presente y aquello que tú quieres crear. Permítanse ahora todos respirar profundamente, conectar con este momento presente. A todos quienes son pinelistas, acuérdense, 1, 2, 3, frente a cada situación para disolver todo aquello que sea poco armónico, y a quien no, simplemente recuerda que eres un ser conectado a algo que es superior, una fuente de la que te puedes llenar de ese amor, de ese sentimiento de paz y de plenitud, desde el cual, por supuesto, sentimientos de más baja frecuencia y reacciones como el estrés, justamente, que activan en nosotros memorias de miedo, por supuesto, no tienen lugar. Creo que ya se restauró un poco la conexión, ya para Ricardo, es que si falla, Te escucho, te uh-huh. escucho, te estoy escuchando. Sí, sí, aquí, bueno, por supuesto, hay quienes hablan aquí, el yoga es maravilloso, por supuesto, el yoga nos permite integrar, alinear nuestras polaridades, conectar con el centro. Entonces, bueno, ya bueno, el mensajito que quieras para cerrar, lo último que querías compartir, Ricardo, que se nos fue la conexión. Sí, Marita, quería comentar el trabajo que estoy haciendo con mis pacientes y con las personas que estén interesadas. Estoy haciendo posts, estoy haciendo animaciones, estoy dando conferencias semanales, estoy escribiendo artículos y estoy enviando audios de educación y prevención de enfermedades. O bien a través de mi página web que se llama doctorricardomendoza.com, o a través de mi sitio de Instagram, que es @doc.ricardomendoza, o incluso si quieren una conferencia sobre estrés, pueden revisar mi canal de YouTube que se llama Doctor Ricardo Mendoza Guerrero. Por cierto, esta noche tengo una conferencia a las 8 de la noche sobre estilo de vida y salud. Quienes estén interesados en participar, en mi biografía está colocado el link de la conferencia que voy a dar, o sea, el link para ingresar a mi canal de YouTube esta noche a las 8 de la noche, donde voy a conversar con todos mis pacientes sobre estilo de vida y salud y cuál debería ser el estilo de vida nuestro de todos los días para llegar a los 85 años sin enfermedades y con una óptima calidad de vida. Así es, así es. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, pues por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, todo aquello que estás poniendo al servicio de muchos seres para acompañarles a vivir en un estado de armonía, de paz, de equilibrio, porque a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión y quienes verán este live posteriormente, recordemos que justamente ese estado de paz, de felicidad, de plenitud es el que nos pertenece, es nuestra herencia, así que perfectamente podemos vivir independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno, podemos vivir en este estado de paz y de felicidad. No es lo que ocurre, es qué haces tú con lo que ocurre. No es cómo los otros actúan, es cómo reaccionas tú frente a esas situaciones.
Recuérdalo siempre, si algo te afecta es porque estás sintonizando en frecuencia con ese evento. Así que elevemos frecuencia y que todo aquello que sea de más baja frecuencia simplemente no nos afecte porque no sintoniza con nosotros. Gracias, Ricardo, por este espacio de conversación. Gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión, por estar siempre allí, a toda nuestra comunidad. Abrazos de luz, bendiciones infinitas y por supuesto seguimos conectados con ustedes y compartiendo toda aquella información que consideramos son herramientas tremendamente poderosas para prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo, tremendamente desafiantes como humanidad. Besos gigantes, gracias por estar allí y bendiciones infinitas para todos. Chao, chao. Gracias, Maritza. Hasta Gracias, luego. hasta luego, gracias.